Un gustazo, Apóstol Jesús. Teníamos muchas ganas de entrevistarlo. Cuando arrancamos a hacer radio con mi esposa otra vez, dijimos, nos encantaría tener al Apóstol Jesús Loza. Y el Pastor Junior nos dice, les voy a buscar vamos a ver si podemos hacer una entrevista al Apóstol. Yo digo, mirá qué bueno que el Señor, que conoce nuestro deseo del corazón, y bueno, tener una relación, una conexión con usted, una entrevista. Y nosotros creemos que se va a generar algo diferente en la atmósfera a través de la radio, y que se lo mandamos a los diferentes grupos que tenemos del ministerio, que hoy se conectaran sí o sí, que dejaran hacer lo que estaban haciendo y escuchen esta entrevista, porque usted tiene algo para entregarle a la ciudad de General Roca, al ministerio. Usted tiene algo para entregarle a Argentina, y lo vamos a vivir a través de la radio y a través de Zoom, a través de las redes sociales, porque yo creo que Dios le ha puesto algo en su corazón para entregarnos a nosotros. Amén, gracias. La verdad que yo me siento feliz, contento de poder volver a veros, saber que estáis bien. Pasamos un tiempo, aunque fue cortito, pero creo que intenso, en aquel viaje que hice. Os conocí, solo conocí a Artemio y a vuestros papás y tu suegro en tu caso, pero también fue para mí muy grato conoceros y conocer vuestra tierra y estar ahí. Yo creo que hay algo más que una amistad, ¿no? Es como esa familia que Dios nos tiene en partes diferentes de la tierra. Así que contento, feliz de estar con ustedes y bueno, y dispuesto a ser usado por el Señor en lo que Él quiera. Apóstol, reciba el caluroso abrazo, cariños de parte de Artemio Junior, el pastor, y también de su esposa Carolina. Le mandan un abrazo gigante, que hubieran deseado estar acá, pero por cuestiones de trabajo no pueden, pero de igual manera le mandan muchos cariños. Muchas gracias, lo recibo, y también un abrazo para los niños que ya van creciendo. Están muy grandes, sí. Bien, vamos a empezar con la entrevista. Y luego vamos a hablar un poquito de su libro. Creo que nuestra entrevista lleva el título de su libro. Nosotros leímos este primer libro de usted, que se llama Cultura, Tradición versus Principio del Reino Sobrenatural, que es uno de los libros que a nosotros nos impactó, que lo utilizamos, que está rayado, subrayado. Le hemos hecho resúmenes porque... Le hemos sacado el jugo, diríamos acá en Argentina. Le sacamos el jugo al primer libro, que nos encantó. Tiene principios, pero realmente estratégicos, y lo hemos aprovechado muchísimo. Y hoy queríamos hablar de su nuevo libro que usted tiene, que se llama La transición del vino viejo al vino nuevo, y queríamos empezar preguntándole, ¿qué es la transición? Buena pregunta. Mira, voy a enseñaros este nuevo libro. Ahí no sé si lo podéis ver bien, La transición, y es como digamos que un cambio de mentalidad, ¿no? Eso es de lo que trata este libro, y obviamente de la transición. Pero buena pregunta acerca de la transición, porque muchas veces hablamos de las cosas, ignoramos lo que realmente significa. Cuando hablamos de transición, hablamos del lugar intermedio que está entre lo antiguo y lo pasado y lo nuevo. O sea, transición es lo que divide lo antiguo, lo pasado, lo añejo, y es el medio que nos va a llevar a lo nuevo, al nuevo nivel, a esa nueva manera y ese nuevo razonamiento de pensar. Cuando hablamos de transición, tenemos que hablar de metamorfosis, de cambio, de transformación, de paso de nivel. Entonces, transición significa el lugar donde tú estás y el lugar donde Dios te quiere llevar. Y del lugar donde tú estás al lugar que Dios te quiere llevar, obviamente tiene que haber una transición. Es pasar de un nivel de gloria a un nivel de gloria mayor. Siempre que va a haber una transición, tiene que ver con dónde estás y dónde Dios te quiere llevar. Lo que estás produciendo y lo que realmente puedes llegar a producir. Así que, para decirlo de modo fácil, la transición es el lugar intermedio entre lo viejo y lo nuevo. Apóstol, y si yo estoy en el medio de esa transición, yo no me puedo quedar ahí. ¿La transición sí o sí me va a llevar a otro nivel de gloria? Bueno, fíjate que esa pregunta me parece muy interesante, porque sí nos podemos quedar lamentablemente en el medio de una transición. Y hay algo que la naturaleza nos enseña acerca de la transición,
que tiene que ver con la metamorfosis, ¿no? El cambio de una oruga a una mariposa. Obviamente, si se dan todos los variantes y el tiempo necesario, ese gusano que se arrastra por la tierra pasa por medio de la transición, de la metamorfosis, a convertirse en una bella mariposa. Pero si partimos el capullo en la mitad, lo único que va a salir es un monstruo. No va a ser ni gusano, ni va a ser mariposa. Y lamentablemente, hablando en términos cristianos, hay muchos creyentes, incluso, lo digo con todo respeto, con todo cariño, sin ánimo de ofender a nadie, porque también he podido pasar quizá en algún aspecto de mi vida por esa forma, e incluso ministerios, iglesias, se quedan entre el proceso de la transición por un mensaje nuevo, por un movimiento nuevo, pero no pasan todos los procesos y entonces ni son gusano ni son mariposa y tienen un cacao y no saben lo que son porque pican de un lado, pican de otro, pero nunca llegan al lugar de esa transición que es donde Dios les quiere poner. Tremendo. Tremendo. Apóstol, ¿cómo sé que aún no ha habido transición ni cambio de mente en mí? ¿Qué cosas, qué características dan cuenta de eso? ¿Cómo sabemos si todavía en nuestra mente no ha habido un cambio no ha habido una transición, no ha habido ese cambio, esa metamorfosis? Mira, es una pregunta compleja y te voy a decir por qué. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 12 y verso 2 que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir, si nosotros parafraseamos ese texto, quiere decir que el medio para transformarnos es, lo dice la Biblia, transformaos por medio de la renovación. Es decir, va a haber una transformación, va a haber una transición si renovamos nuestros pensamientos. Si no renovamos nuestros pensamientos, nunca puede haber una transición. Jesús lo dijo de forma magistral. No se puede echar vino nuevo en odres viejos. Es decir, cuando Jesús habla del vino nuevo, el mensaje que él aparece al mundo religioso de aquella época es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, le está diciendo metanoia, cambien de mentalidad, porque si no cambian de mentalidad no pueden recibir la nueva mentalidad del reino, es decir, el vino nuevo. Pero para contestarte de una manera específica, ¿cómo yo sé que en mi vida no ha habido una transición mental? ¿No? Esa era la pregunta. Claro. Ok, entonces, por los cambios. Si no hay cambios, es señal de que tienen la misma mentalidad. Porque si luchamos con los mismos problemas de hace años, si tenemos las mismas carencias que hace años, si no hay una renovación en nuestro liderazgo, en nuestras finanzas, en nuestra visión, en nuestra iglesia, en nuestro crecimiento, en nuestras relaciones, significa que hacemos las mismas cosas porque tenemos la misma mentalidad. Es más, Romanos capítulo 12, verso 2, el texto que acabo de decir, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, en la Biblia Dios habla hoy, me encanta la traducción, porque dice, si cambiáis vuestra manera de pensar, cambiaréis vuestra manera de vivir. Entonces, ¿cómo sé yo que no hay cambios en mi mentalidad? Perdón, porque no hay una transición en mi mentalidad, porque no hay cambios, porque siempre es lo mismo y es la misma manera de ver las cosas. Entonces, yo hablo mucho de lo que son los cableados mentales, ¿no? Los cableados mentales tienen que ver con ese cableado que hacemos cuando queremos llevar luz a algún lugar de la casa y no tiene. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tomar de la corriente y sacar un cable. A veces lo podemos meter por debajo de la pared o menos estético por encima, pero al final lo que va a conseguir es que hacemos un cableado y ponemos luz en un lugar donde hay poca luz o ninguna luz. Y cuando nosotros entramos en una transición tenemos que crear cableados mentales, ¿no? Es decir, tener ideas nuevas de Dios para que esa luz llegue a los lugares donde antes no ha habido luz. Y si no le damos luz de Dios, si no ponemos cableados nuevos, es un ejemplo rapidito, es como si alguien no sabe hacer una comida y entonces alguien de momento se para contigo, te enseña cómo se hace y tú aprendes. Tú ya tienes un cableado nuevo en tu mente que no tenías antes. No tenías ni idea cómo se hacía una paella, pero ahora sí. Es decir, es una idea nueva que ha sido cableada en ti. Y en lo espiritual es así. Si no tenemos luz en los lugares,
de nuestra mente no va a haber cambios, y no va a haber cambios en ninguna manera de nuestra vida. A la pregunta, ¿cómo sabemos que no hay una transición mental? Porque tienes que ver los cambios que hay en tu vida. Si no hay cambios, es porque no ha habido una transición en tu mente. Es tremendo. Mira, apóstol, si yo quiero hacer una transición, ¿va a haber sufrimiento? Wow, mira, la transición es muy personal, y siempre que hablamos de transición, tenemos que ver que la transición siempre tiene que ver con cambios, y los cambios, por supuesto, van a traer siempre momentos difíciles, van a traer momentos de dolor, van a traer momentos y situaciones en nuestra vida que no se han dado antes. Entonces, cuando hablamos del sufrimiento, tenemos que especificar que hay muchas maneras de sufrimiento, ¿no? Obviamente, si vemos la transición de grandes hombres de la Biblia, algunos le produjeron sufrimiento físico, persecuciones, incluso la muerte por esa transición. Si recordamos los primeros apóstoles, muchos murieron, otros fueron desechados de su pueblo, pero en esencia, siempre que hay una transición, vamos a tener que salir de la zona de comodidad y tenemos que avanzar por la zona de avance hasta llegar al lugar que la transición nos quiere llevar. Y salir de la zona de comodidad siempre es difícil, siempre es doloroso, porque para que se dé una transición tienen que morir cosas viejas para darle lugar a las cosas nuevas. Entonces, de una manera o de otra, toda transición conlleva sufrimiento, toda transición conlleva dejar cosas que a veces amamos y que no necesariamente son malas, pero sí son enemigas de lo mejor. Alguien dijo que lo bueno es enemigo de lo mejor. No necesariamente tiene que ser malo lo que dejamos, sino que tiene que haber una transición a otro lugar, y obviamente el sufrimiento siempre va a estar en eso, porque implica muerte, implica cambios, a veces implica cambios de territorio, implica cambios de amistades, implica cambios de trabajo, implica cambios de visión, y en todo eso siempre hay sufrimientos, malos entendidos y gente que te puede perseguir por esa transición. Usted tiene una frase o una palabra revelada de parte de Dios. Hoy lo leí ahí en Instagram, en su Instagram oficial, y dice que muchas veces cambiar de territorio no tiene que ver con cambiar de mentalidad, porque muchas veces nos vamos a otro lugar, mucha gente que se va trasladando de iglesia en iglesia, de territorio en territorio, pero no cambia su mentalidad. Así es, y podemos verlo de una manera clarísima en las Escrituras. Dios libera a un pueblo, que es el pueblo de Israel, en medio de Egipto, y recuerden que ellos tenían una mentalidad de esclavos, porque estaban acostumbrados a despertarse en la mañana, y si no se despertaban por voluntad propia, el látigo de los egipcios los iban a despertar, y tenían todo bien ordenado, porque era la mentalidad de esclavos. Ellos solo tenían que hacer lo que les mandaban y no podían hacer ninguna otra cosa. Entonces, cuando Dios viene, el problema Dios no lo tiene con sacarles de Egipto de una manera maravillosa, sobrenatural, como no puede ser. Es como Dios los saca, con brazo fuerte, con señales, con prodigios, con aquellas plagas que azotan a Faraón y a sus dioses, y les enseñan que Dios es Dios. El problema de Dios no son los problemas que se le pueden poner delante a Dios o ponerse delante de nosotros. Eso no son los problemas de Dios. Los problemas de Dios precisamente tienen que ver con el cambio de mentalidad, que los sacó de un lugar a otro, sí, pero el problema de Dios comienza cuando les quiere cambiar la mentalidad. Y a Dios le tarda poco tiempo sacarlos de Egipto, pero por 40 años tiene que trabajar con un pueblo que todavía tiene mentalidad de esclavo. Es decir, cambiaron de lugar, sí. Eran libres, sí, pero seguían teniendo la misma mentalidad de esclavo. Entonces, no es tan efectivo un cambio territorial si no hay un cambio de mentalidad. Por eso yo digo que muchas veces que el que es una persona celosa en Argentina la va a ser en España y la va a ser en Holanda. Y el que es una persona con malos hábitos en un lugar lo va a hacer en los diferentes lugares donde vaya. Porque no son los territorios los que nos cambian, sino los cambios de mentalidad. Cuando realmente nos cae la revelación
y cambiamos la manera de pensar cuando entendemos los principios de Dios, cuando los ponemos. Y ese problema lo tuvo Dios con Israel al punto que ellos querían volver de nuevo a Egipto. Y entonces Dios tiene que decir, de 20 años para arriba, nadie va a pasar. Por una sencilla razón, porque si yo dejo entrar a estas personas en Canaán, van a hacer de Canaán Egipto, porque tienen la mentalidad de Egipto, de esclavos. Necesito una generación nueva que no solo cambie de territorio, sino que también cambie de mentalidad. Qué bueno. Tremendo. Ya tenemos la cabeza tremendo, apóstol. abierta de tanta información. Apóstol, ¿cuáles son las características del vino nuevo? Mira, las características, es una pregunta también que es, la verdad que es muy extensa de contestar, porque las características del vino nuevo, yo podía estar mencionando muchas características, ¿no? Pero voy a dar la esencia, y esto sí que es muy necesario que uno lo apunte, que lo tenga ahí bien grabado, que entienda que es lo que la Biblia nos enseña, cómo podemos tener esas características de vino nuevo seguro. ¿Qué es lo que nos identifica que somos realmente vino nuevo? Porque hay muchas confusiones y muchas falsificaciones del vino nuevo, como en todas las cosas, ¿no? Entonces, la característica esencial del vino nuevo tiene que ver con escuchar a Dios en el ahora. No solo lo que Dios dijo, sino lo que Dios está diciendo ahora. Porque Jesús, mejor dicho, los fariseos, los representantes de Dios en aquella época, recuerdan, eran los que representaban a Dios, escribas, saduceos, fariseos, todo ese tipo de aglomerado religioso eran los que estaban representando a Dios. Ellos no tenían problemas con el logo, porque ellos citaban las escrituras y no tenían ningún problema con el logo. El problema viene cuando Dios les dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Es decir, lo que Dios dijo es verdad y está bien, pero yo os digo, os traigo una palabra rema, os traigo una palabra de revelación, os traigo la palabra del vino nuevo. No es lo que Dios está diciendo, sino lo que Dios dijo. Eso no tiene ningún problema a los religiosos. Le van a citar las escrituras, los textos, los versos, pero no pueden escuchar lo que Dios está diciendo. Y lamentablemente el vino viejo no puede oír lo que Dios dice, porque no hay una transición continua, porque para oír lo que Dios dice no es solo una transición. Yo he vivido muchas transiciones a lo largo de mi ministerio y todavía por dentro estoy en obras, porque continúo en transición, porque no es lo que Dios dijo, es lo que Dios está diciendo ahora. Y cuando Dios te dice algo, siempre que Dios te habla algo es para producir un cambio nuevo. Acuérdense que la Biblia dice que vamos de gloria en gloria. Y en el original dice de una gloria a otra gloria mayor. Entonces, ¿cuál es el identificativo real de que somos vino nuevo? Que podemos oír la voz de Dios, que no estamos cerrados a lo que Dios nos ha dicho, que no nos podemos cerrar solo en el logo, que tenemos que entender también qué es el rema, porque si no, hacemos un libro de métodos de cómo Dios habló y podemos tener una cuadrilla de personas que rodean las murallas y tocan las trompetas y no se van a caer, porque fueron estrategias exclusivas para un lugar y para un momento exclusivo. Entonces, muchas veces estamos trabajando con métodos antiguos que no son falsos, pero que fueron para un momento específico y que tenemos que saber qué es lo que Dios quiere para Argentina ahora, qué es lo que Dios quiere para España ahora, pero voy más todavía, qué es lo que Dios quiere para la iglesia que yo pastoreo, qué es lo que Dios quiere para mi vida personalmente. No estoy hablando de cambiar principios, porque los principios de Dios son eternos y no se cambian. Estoy hablando de recibir qué es lo que Dios quiere, una voluntad a medida, una voluntad de diseño, no una voluntad general que nos perdemos en el logo y no tenemos la revelación del rema y de la hora. Así que concluyo que lo que para mi opinión, lo que más identifica al vino nuevo es saber escuchar a Dios en el ahora. Tremendo. Apóstol,
esta es una pregunta muy personal y también enfocada un poco en el libro del cual toma nombre esta entrevista también. ¿Cuándo usted se dio cuenta que su odre contenía vino viejo y debía entrar en la transición? O podríamos plantearlo de otra manera. ¿Qué es lo que a usted le permite escribir el libro? Me imagino que experiencias personales, tal vez, alguna situación vivida en particular. Bueno, este libro, la transición del vino nuevo, del vino viejo al vino nuevo, obviamente no es un libro que aparece de la noche a la mañana, ni tampoco son escritos que uno recopila por leer otros libros. Obviamente hay influencia de muchos autores y por supuesto de nuestro papá espiritual, el apóstol Guillermo Maldonado, pero en esencia el libro lo que recopila es la historia de mi vida o parte de la historia de mi vida, ¿no? Le diré que lo que a mí me identifica como vino viejo, lo que yo entiendo que soy vino viejo, precisamente, esto es muy importante lo que voy a decir ahora. El vino viejo nunca cree que es vino viejo, cree que es vino nuevo. Entonces tenemos esa lucha y eso es lo difícil, porque si tuviéramos un cartel que pusiera que somos vino viejo, al leerlo nosotros, el cartel, entonces entraríamos en acción. Oye, somos vino viejo, ¿no? Es como cuando alguien tiene un equipo de audio, de media, y alguien viene y le dice, oye, tu equipo está desfasado, porque mira lo que salió nuevo y tal. Entonces lo ve claro, pero el religioso, y esta es mi experiencia, yo pensaba que era vino nuevo. Pensaba que todos los demás estaban por detrás y pensaba que los otros lugares que hablaban y predicaban, obviamente el vino nuevo, eran falsas doctrinas, que se habían apartado de la verdad, porque yo pensaba que era el vino nuevo y además que era el único verdadero donde yo vivía y en la denominación que yo pertenecía. ¿Ok? Entonces, yo no hablo en conclusión de la denominación, sino de mi persona. Ahora, yo me doy cuenta cuando por primera vez en muchos años voy a un lugar a escuchar a alguien y voy sin perjuicios, porque los perjuicios son fortalezas mentales que nos van a impedir de antemano recibir nada. Cuando una persona tiene un perjuicio, no importa lo que le estén hablando, él solo está pensando en la respuesta que le va a dar y recopilando datos para que lo que acaba de decir lo pueda rebatir. Y esa era mi experiencia, ¿no? Entonces, cuando por primera vez fui sin perjuicios, dije, voy a ver qué pasa, porque si yo estoy en la verdad no tengo que tener ningún temor de que nadie me vaya a influenciar. Entonces voy a ir. Y cuando comencé a escuchar cosas que no había escuchado, cuando comencé a oír lo que Dios decía, hubo una contradicción entre lo que yo pensaba y ese vino nuevo que llegaba a mí. Pero cuando uno realmente tiene, y esto es lo más importante, cuando uno ama a Dios y cuando uno se encierra con Dios y le dice, Señor, yo quiero saber la verdad, ¿qué es lo que está pasando? ¿Esto es un engaño o realmente el que estoy equivocado soy yo? Dios no es un Dios de confusión. Dios, al que va con un corazón noble, Dios le va a revelar todas las cosas. Algunos tienen un proceso de más tiempo, otros tienen un proceso de menos tiempo, pero cuando alguien ama a Dios de verdad, Dios se va a revelar a su corazón. Entonces ahí fue un proceso de intimidad con Dios, de escuchar a hombres de Dios, de poder valorar y poder comprobar que lo que estaban diciendo era algo nuevo, pero no era algo contradictorio a los principios de Dios. No me estaban pidiendo que deshonrara a Dios, no me estaban pidiendo que rompiera todo lo que había aprendido de Dios, no. Lo que me estaban dando era un paso más a poder entrar en una transición a ese vino nuevo. Entonces, esos fueron los procesos donde yo me di cuenta, ¿no? Me di cuenta porque abrí mi mente y el problema del vino viejo, o mejor dicho, del odre viejo, es que Jesús dice que realmente el problema no era el vino, el problema era el odre. No se puede echar vino nuevo en odre viejo, en mentalidades que no van a recibir nada, porque ustedes saben que el vino nuevo se echaba en odres que eran nuevos, es decir, todavía no se habían estirado, en pieles de cordero que normalmente se hacían. Entonces, cuando el vino fermentaba, esa piel de cordero era elástica y podía dar de sí a medida que esa fermentación del vino lo requería.
cuando lo trasladamos a nuestras mentalidades, cuando nos convertimos en odres viejos, no por la edad, sino por la falta de revelación y por la falta de oír lo que Dios dice, entonces nuestras mentalidades son como esos pellejos de cordero que ya se extendieron todo y no vamos a recibir nada. No recibo nada de gente nueva porque yo tengo mucho más años en el ministerio, no me pueden enseñar nada. No voy a recibir nada, que todos mis principios durante 40 años no los voy a cambiar. ¿Ve? Yo ya no tengo elasticidad en mi mente, no hay elasticidad. Entonces no puedo recibir nada y al no poder recibir nada nuevo, no hay cableado nuevo, no puedo comparar nada nuevo, solo estoy con el viejo vino y el viejo vino y el viejo vino. Entonces eso fue lo que a mí me hizo entrar en esa transición, el poder recibir, escuchar por primera vez sin prejuicios, buscar a Dios en la intimidad con un corazón verdadero y estar dispuesto a cambios. Porque volviendo a la pregunta que me hicisteis, si la transición trae muchos sufrimientos, yo tuve que dejar absolutamente todo lo que tenía. El ministerio por 17 años de una denominación a la que amo y a la que respeto, y yo digo que el problema no lo tuvo la denominación, lo tuve yo porque a mí fue Dios quien se reveló con ese vino nuevo, pero tuve que dejar todo, tuve que dejar el medio de mi economía, tuve que dejar mi ministerio dentro de la denominación por 17 años, ser considerado como alguien rebelde, alguien que había traicionado todo lo que habían hecho por él. Que desde aquí tengo que decir que es verdad que soy fruto de esa denominación, ahí conocí al Señor, me bendijeron mucho, nunca se portaron mal conmigo, pero era un llamado a lo nuevo. Y si ellos querían seguir en su lugar y en su estado, y Dios no les requiere cambios a ellos, pues está bien, pero a mí sí me requería cambios, ¿no? Entonces, ese sufrimiento, esa soledad, ese pagar un precio fuerte, como Dios le dijo a Abraham, por eso voy a concluir con esto, cada transición es diferente en cada persona. Abraham le dijo que tenía que salir de su tierra y de su parentela, tenía que dejar su tierra, su territorio, su familia, pero con otras personas a la transición fue diferente. Hablamos del pueblo de Israel, tenían que dejar su mentalidad de esclavo. Con Pablo fue totalmente diferente, tenía que dejar toda su sabiduría, todo lo que él había creído durante años, el ser hebreo de hebreos, su patriotismo, porque era muy patriótico, muy judaizante, y tenía que romper todo eso. Y entonces Pablo aparece con una revelación magistral. Ya no somos hijos de Agar, la esclava, somos hijos de Sara, o comparando el Sinaí con el Gólgota, ya no es Moisés, no es la ley, ahora es Cristo, ahora es la gracia. ¿Por qué? Porque abren su mentalidad a lo nuevo y están dispuestos a recibir y a oír de Dios en el ahora. Pero concluyo con esa pregunta, eso fue lo que a mí personalmente me identificó como vino nuevo. Primero, salir de la teoría de que yo era vino nuevo y darme cuenta que la única manera de saber si soy vino nuevo es escuchando al vino nuevo, es viendo qué hacen las personas que tienen vino nuevo y después comparar eso en la intimidad con Dios para que Dios también se revele, porque aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando hablamos de vino nuevo no estamos hablando de cambiar principios de Dios, no estamos hablando de que va a haber una nueva revelación que va a cambiar toda la escritura está completa, no podemos quitar ni una tilde ni podemos quitar una letra, pero sí es verdad que a veces tenemos niveles de interpretación que son interpretaciones que no nos dejan ver más allá de lo que el mismo texto dice, de lo que realmente hemos aprendido mal y que en este último tiempo, dice la Biblia, que Dios está restaurando todas las cosas. Por darle un ejemplo, y termino con esta pregunta, ustedes saben que los únicos ministerios que estaban reconocidos eran los pastores y los maestros. No se reconocía un evangelista. John Wesley tuvo problemas cuando dijo que fue evangelista en los siglos pasados. Hasta hace muy poquito se reconocieron los profetas y se reconocieron los apóstoles. Y todavía hay mucha gente que tiene problemas con el ministerio apostólico profético, cuando la Biblia habla en Efesios de los 5 ministerios. Es decir, ¿está equivocada la Biblia? No. Muchas veces la malinterpretamos. Y por eso el vino nuevo es lo fresco de Dios, porque no es escuchar a Dios
de lo que Dios solo dijo, sino tenemos que coordinar lo que Dios dijo que es el logo con lo que Dios está diciendo que es el rema, y nunca van a chocar. Siempre el logo va a ser el fundamento donde la palabra rema está. Pero hay personas que solamente se quedan con el logo y desechan el rema. Y ese fue la experiencia ahí cortita, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Tremendo, apóstol. Y yo por ahí, nosotros compartimos, leímos su primer libro, y nos gustaría saber cómo yo puedo conseguir ese libro que usted tiene ahí, de la transición del vino viejo al vino nuevo. ¿Dónde lo puedo conseguir? ¿En qué editorial? Bueno, este libro es muy sencillito de adquirirlo. Se puede adquirir por Amazon. Y estoy hablando, se puede adquirir de dos maneras, o bien digital, se puede descargar en las plataformas, o bien te lo pueden enviar también en papel. Estos libros fueron adquiridos por Amazon en papel. Yo no fui a una editorial a comprarlos, los compramos por Amazon también. Entonces, a cada persona le puede llegar. Y yo recomiendo mucho este libro, de verdad, porque aquí están todos los aspectos de cómo llegar a una transición, cuáles son los problemas que vamos a tener, los precios que hay que pagar, cómo diferenciar el vino nuevo del vino viejo, cómo entrar en una transición de avance, cómo podemos ser transformados para ser empoderados, cuáles son las características que me preguntaba Sandra del vino viejo, o perdón, del vino nuevo, y yo le di una que era la esencial para mí, ¿no? Que era oír la voz de Dios, pero hay muchas características, ¿no? Por ejemplo, por darte solo una pincelada de lo que uno se puede encontrar aquí, el vino viejo busca imperio, pero el vino nuevo está buscando reino, está intentando extender, y el vino viejo busca imperio y promoción, mientras que el vino nuevo busca reino y busca el rey. Porque lo que nos identifica como vino nuevo no es levantar plataformas ni levantar cosas a nuestra forma, a nuestra manera, es tener comunión con el rey. Porque no se puede tener reino si no está grabado por el carácter del rey. Y para tener el carácter del rey tenemos que estar cerquita del rey, si no, la religión no nos da carácter de rey, nos da carácter de mundo. Porque la diferencia, bueno, podemos meter aquí muchas cosas y no quiero desvelar todo lo que hay, pero el sistema de Satanás es el mundo, mientras que Dios se mueve en el reino. Entonces, no vayamos a levantar como iglesia imperios de mundo, extendamos el reino de Dios y presentemos al rey, que eso es lo importante. Tremendo. Por ahí, para la gente que nos está mirando en las redes sociales, en Facebook, la gente lo puede también adquirir en la editorial, que es crecerenconocimiento.com, ¿sí? Que es una redes sociales, @editorialescc, y fundada en el año 2018, fundador Juan Camilo Vélez. Así es, Camilo es un hijo espiritual. Muy directo. ¿Perdona? Sabemos que es un colaborador suyo muy directo. Sí, y es un hijo espiritual mío, es muy amigo de Artemio, y él me ayudó mucho también a escribir, a maquetar, y bueno, desde su editorial lo hicimos, y la verdad que bueno, que estamos contentos. Este libro lo sacamos en febrero del 2020, antes de que pasara todo esto, pero fíjate cómo Dios colocó el libro en el momento idóneo, ¿no? En esa transición que sería también para otra entrevista, la transición que tiene que hacer la Iglesia en estos tiempos, porque estamos viviendo una transición de los tiempos finales, ¿no? Estamos viviendo en la preparación de los tiempos finales, y obviamente va a haber una transición. Y la transición no es una vez y se acabó. La transición es continuamente, tenemos que estar en transición. Tremendo. Apóstol, tiene unos minutos, entregue lo que Dios le ha puesto en su corazón. La gente nos está escuchando. Hay muchos mensajes en Facebook Live. De Guatemala, que los están mirando a usted, que le mandan saludos. Hijos espirituales de usted. Nosotros nos sentimos orgullosos de tener una entrevista con usted. Y al último yo le voy a hacer una pregunta, y eso es como para romper un poquito la estructura y hacer otro tipo de pregunta, pero eso va a ser al último. Pero sí, okay, yo quiero preguntarles una cosita. ¿Cómo está el tema de este COVID-19 en Argentina? Acá estamos en las etapas 4 o 5 del COVID-19.
ya se abrieron varias, por días, los comercios, la gente puede salir, no hay muchos infectados, ¿sí? Aquí en la ciudad donde estábamos viviendo nosotros, hubo una semana donde la curva había aumentado y comenzó a descender ahora, pero hay muy poca muerte también por el COVID, lo que sí se intenta mantener la economía del país, está en declive, está en un declive total. Sí, está sufriendo mucho acá. Lo que sucedió tal vez al comienzo fue que se tomaron medidas muy rápido. La gente también ha colaborado mucho en esto, el gobierno ha tomado muchas medidas y bueno, creo que eso también ha ayudado mucho a que no se disparara la curva como sucedió en otros países. Entonces, hasta ahora medianamente está regulado, pero sí la economía está muy quebrada. Bueno, yo me alegro que no haya tanta infección del virus en los países como Argentina y casi en todos los países latinos. No ha habido tan... Ahora Brasil creo que está un poquito pasándolo bastante mal, pero España es un ejemplo de lo que no se debe hacer al principio, porque nosotros hicimos todo mal y por eso hay más de 27.000 muertos en la nación, que se dice pronto, pero es muchísimo lo que hay. Pero me alegro que estéis bien, aunque sí que es verdad que las precauciones hay que tenerlas siempre y en la medida de lo posible que podamos controlar entre todos este virus o esta pandemia. Yo quiero simplemente, creo que ha sido muy buena la entrevista, por lo menos a mí me encantó las preguntas y cómo desarrollamos y quiero hablarles algo de los momentos en los que estamos viviendo por ser muy práctico, ¿no? Así también les invito a que si quieren aprender más de la transición que puedan adquirir el libro. Pero les quiero hablar acerca del momento de crisis, ¿no? Los momentos de crisis siempre van a venir, porque desde que la iglesia es iglesia, comenzó con crisis, con persecución, con muerte de los que creían. O sea, la iglesia va a pasar siempre un proceso de crisis hasta que nosotros salgamos de esta tierra. Pero dentro de esa crisis tenemos la certeza y la promesa de Dios de que Dios está con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la crisis? Y no hablo solamente de este momento puntual en el que estamos viviendo, sino de muchas crisis en la familia, en el matrimonio, obviamente en la economía, crisis como ministerio, crisis por alguna muerte de algún familiar. Siempre que entramos en crisis va a haber dos cosas que va a salir de la crisis. Número uno, o empezamos a decir por qué y a preguntar a Dios por qué nos pasan estas cosas y de alguna manera reprochar el medio de la crisis, porque sé que en medio de la crisis hay dolor y hay sufrimiento, o salimos con nuestra fe tambaleándose y algunos naufragan en la fe por medio de la crisis, o por el contrario, salimos mucho más fortalecidos porque entendemos que en medio de esa crisis es cuando más nos debemos acercar a Dios. Entonces tenemos que ser inteligentes porque Satanás trabaja también en medio de la crisis. Y lo primero que va a entrar cuando hay una crisis es la preocupación en exceso. Nos preocupamos, ¿qué va a pasar por el día de mañana? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a salir? Y lo que más derrota a las personas, escuchen bien esto, lo que más derrota a las personas son las frustraciones del pasado o las angustias que ponemos en el presente, en el futuro. Así que si andamos con las frustraciones del pasado y las ansiedades del futuro, al final el presente se nos rompe. Y nosotros, el pasado es y el futuro está en las manos de Dios. Tenemos que manejar el presente. Estamos vivos. Dios está con nosotros. Si nos sacó de otras crisis, también nos va a sacar de esta crisis. Tenemos que entender que Dios es un Dios de la hora y que el futuro está en sus manos. ¿Cómo trabaja Satanás? Con una preocupación en exceso. ¿Y qué te va a pasar? ¿Y cómo vas a llegar? ¿Y de dónde vas a salir? ¿Y ahora qué pasó con la economía? ¿Y ahora qué pasó con la enfermedad? ¿Y ahora qué pasó con el matrimonio? Entonces, cuando hay una preocupación en exceso, lo que viene es una depresión sobre nuestra vida. Es una presión y es una depresión. Y eso nos puede llevar a una crisis de fe. Y cuando uno entra en una crisis de fe, se comienza a plantear cosas que antes de manera natural las entendía.
¿Y será que Dios no me ama? ¿Y será que Dios se olvidó de mí? ¿Y será que a otros sí y a mí no? Y cuando entramos en una crisis de fe, y lo estoy diciendo muy rapidito, entonces hay como una red de tinieblas que se pone sobre nosotros. Y en la crisis de fe se corta la fe. Y si cortamos la fe, es la soga que nos mantiene a las promesas de Dios. Estamos sujetos a la fe, que es una soga. Si usted corta la soga, se cae, ya no va a haber ninguna conexión de Dios, ya no va a haber nada por lo que pueda recibir lo sobrenatural. Y acabamos en tinieblas, anulando a Dios de nuestra vida. Y esa es la verdadera crisis. La verdadera crisis es no saber resolver el problema dentro de la crisis. O lo diré, como lo dice un autor que a mí me gusta mucho, que el problema no es el problema, sino cómo reaccionamos ante el problema. ¿Qué hacemos ante una crisis? Y aquí la Biblia dice que esta leve tribulación produce en nosotros un más excelente peso de gloria. Para eso van a ser las tribulaciones, para eso ha entrado este COVID-19. Sabe que las iglesias las teníamos llenas de familias que adoraban a Dios con manos levantadas, pero que tenían vidas quebradas, familias rotas. Y Dios, en medio de esta crisis, no digo que Dios sea quien la provocó, pero sí que de lo malo sacó algo bueno. En medio de esta crisis, Dios ha restaurado altares familiares, ha restaurado vidas. Dios ha levantado más poderosa a la iglesia que nunca, porque la Biblia lo dice, que esta tribulación momentánea produce en nosotros. ¿Quién somos nosotros? Los que amamos a Dios, un más excelente peso de gloria. ¿Y cómo vamos a salir de esta crisis? Vamos a salir fortalecidos, vamos a salir bendecidos, vamos a salir con nuestras familias restauradas. Porque escuche bien, las familias que son fuertes hacen iglesias estables y hacen ciudades que realmente puedan ser sacudidas por el poder de Dios. Pero si tenemos familias débiles, tendremos iglesias enclenques y tendremos familias que no pueden dar testimonio en la sociedad porque no son ejemplo. Y Dios nos ha encerrado para que salgamos más fuertes, más bendecidos, con más gloria que nunca, con más poder que nunca. Y eso es lo que yo quiero animar a la gente de Argentina o de cualquier país donde me ve. Que es verdad que estamos en crisis, sí, pero la crisis para nosotros, según dice la Biblia, es una fábrica que produce más excelente peso de gloria. Y vamos a salir más sabios, vamos a salir con más poder, vamos a salir con más gloria. Así que Argentina, ánimo, adelante, que a nosotros no nos detiene el coronavirus, no nos detiene ningún problema, porque Dios está con nosotros y tiene el control de todas las cosas. Lo único que Dios demanda de ti es que en medio de la crisis tú le sigas creyendo, porque voy a concluir este pequeño mensaje con esto. Y esto es muy importante y me gustaría que vosotros, porque os aprecio mucho, lo tengáis presente, porque puede salvaros muchas veces el momento malo y el momento vulnerable donde el enemigo puede sembrar algo en nuestras mentes, ¿no? Es que muchas veces Dios nos libra de la prueba y otras veces Dios nos libra en medio de la prueba, porque estamos orando y estamos clamando para que no venga la enfermedad, para que no venga la escasez, para que no se dé esto negativo que viene, y entonces esperamos que Dios nos libre de la prueba. Y muchas veces Dios nos libra. En mi experiencia, muchas veces Dios me libró de una prueba, pero otras veces no nos libra de la prueba. Hace algo más poderoso y más milagroso. Nos libra en medio de la prueba. Te voy a poner un ejemplo bíblico. Sadrach, Mesach y Abed-Nego, la pregunta es, ¿fueron librados de la prueba? No, no les libró del horno de fuego. Pero Dios hizo algo más milagroso todavía. Porque si les hubiera librado de la prueba y, por ejemplo, en el último momento viene un enviado del rey y dice, bueno, el rey se arrepintió, no le echen al horno. Al final la gloria hubiera sido para el rey porque había tenido misericordia. Pero ellos entendieron algo y dijeron, mira rey, no vamos a adorar la estatua porque nuestro Dios tiene poder para librarnos de tu mano. Pero si no nos libra, también le vamos a seguir adorando, porque aunque nos quememos en el fuego, sabemos que Dios, el lugar donde vamos, es la eternidad, porque Dios está con nosotros. Y eso es lo que nos hace indestructibles a nosotros. Que si Dios nos libra, tiene poder para librarnos, pero que si no nos libra, da igual lo que pase, porque somos indestructibles y nuestra morada está en los cielos. Pero concluyo con esto, no les libraron
de la prueba, pero hizo algo más milagroso. Cuando los echaron en el horno de fuego, ustedes saben la historia, aparecieron 4, uno semejante al Hijo del Hombre. No golían sus ropas a humo, ni se quemaron ninguno de sus cabellos, y salieron ilesos, porque Dios les libró en medio de la prueba. Y a veces nos rompemos cuando viene la prueba, y no nos damos cuenta que si resistimos un poquito más, el milagro va a ser tan poderoso que van a cambiar reinos, que van a cambiar ciudades, que van a cambiar familias, porque Dios va a mostrar su poder en medio de la prueba. Tremendo, tremendo. Tremendo, apóstol, lo recibimos. Esa es para nosotros una palabra de confirmación. Nosotros sabíamos que Dios tenía algo para nosotros reservado, tenía algo para nosotros guardado. Gracias por los minutos que nos regaló, apóstol. Sé que usted tiene muchas entrevistas, ahí tiene su secretario que le organiza. Gracias por tomarse un tiempo y darnos estos minutos para charlar. Y yo le quisiera preguntar esto para romper un poquito la estructura. ¿Dónde consigue esas gorritas tan bonitas? Porque cada vez que lo veo en una transmisión sale con diferentes gorritas, siempre tan juveniles. ¿Dónde las consigue? Bueno, mira, la verdad que esta que llevo puesta ahora la compré donde lo pone en Miami, ¿no? Pero a mí me gustan mucho las gorras y bueno, en cada país que voy procuro comprar una gorra o dos o las que me gusten desde Jerusalén, Guatemala, Miami, Argentina, San Francisco. En cada lugar que voy es un poco, entre comillas lo digo, ¿no? El vicio que tengo de comprarme una gorra porque me gustan llevar este tipo de cosas, ¿no? Nos encanta, apóstol, gracias. Y bueno, transmitiendo desde la Casa Blanca, porque están en Madrid, ahí donde reina Ronaldo. Sí, estamos lejos del Bernabéu. Yo la verdad que soy muy aficionado al fútbol y echo de menos ver algún partidito en el Bernabéu en esa tarde de verano y disfrutando. Pero bueno, yo creo que esto está pasando. Estamos viendo la luz al final del túnel. Así que ánimo, todo va a volver a la normalidad. Yo sé que Dios, por encima de lo que los gobiernos digan, yo no tengo expectativas de gobierno, ni tengo expectativas de que nadie solucione el problema. Tengo expectativas de que Dios tiene el control de todo y que lo que Dios haga va a ser bueno y va a ser beneficioso para todos. Gracias, apóstol. Apóstol, muchas gracias. Hemos sido bendecidos en esta mañana. Y bueno, queremos adquirir el libro. Para la gente que por ahí se viene recién sumando, que nos explique una vez más cómo lo podemos adquirir, de qué manera. Bueno, yo la manera que sé más efectiva es a través de Amazon. Usted entra en Amazon, en las plataformas digitales, y ahí va a estar el libro y tiene 2 opciones. O bien lo puede pedir por electrónico o lo puede pedir en papel, exactamente como lo ven aquí, y le va a llegar en unos pocos días a casa. Perfecto. Apóstol, un abrazo grande. Gracias una vez más. Y Dios quiera que pronto podamos vernos, compartir un asadito y disfrutar en familia. Bueno, pues muchas gracias, Sandra, Darío. Gracias por vuestra amistad, por vuestro cariño. Os recuerdo con mucho cariño, sobre todo comiendo ahí en la casa de papá, ¿verdad? Todos claro juntos y charlando. Aunque sé que se me fue el nombre de los equipos del River y el Play, ¿no? Toquita, le tengo una remera. Yo le prometí una remera del equipo más grande de Argentina, que es Boca, y se la tengo ahí guardada para usted. Yo le voy más a Boca. Yo sé que el apóstol es más de River, pero lo siento por él. ¿Y tú también, Sandrita? Sí, no soy muy futbolera, pero mi papá es de River, me hizo de River y bueno, acá estamos. Bueno, con Artemio no pudo. Él es de... No puedo. Él es de Boca, ¿no? Creo que soy la única que le salió de River. Todos los demás son de Boca. Bueno, yo tanto por Maradona soy un poco más de Boca porque lo tuvimos en España jugando y de ahí me aficioné más a ese equipo argentino. Desde aquí un abrazo muy fuerte, un cariño muy fuerte para Carolina, para Artemio, para los muchachos y obviamente para vosotros. Gracias por este tiempo, gracias por compartir. Aquí estoy a vuestra disposición cuando lo necesitéis y un abrazo virtual muy fuerte y un beso. La bendición de Dios con vosotros. Igualmente, bendiciones, apóstol, cariños a toda la familia. Bendiciones, apóstol. Gracias. Chao. Ahí teníamos al apóstol Jesús Loza
desde Madrid, España, con una palabra tremenda, nos dejó unos principios, pero tremendos, que si usted en casa se apropia de ellos, los hace suyos, realmente vamos a tener experiencias tremendas en el Señor. Una vez más, Dios nos ha sorprendido en esta mañana con algo tremendo, con una charla, hemos podido conocer del apóstol, de su libro, y un poco entender sobre esto tan hermoso que es la transición. Mira, le contamos a la gente, en Amazon lo puede buscar, la transición del vino viejo al vino nuevo, y también, escuchá bien, en la página web, crecerenconocimiento.com, ¿sí? Crecerenconocimiento.com, te metes ahí y descargas el libro, lo compras. Es una página fundada en el año 2018 por Juan Camilo Vélez, que pronto, muy pronto, vamos a tener una entrevista con él. Con Juan Camilo Vélez, un escritor, editor, tremendo hombre de Dios, y fundador de la editorial crecerenconocimiento.com, que lo podés buscar y descargar el libro del apóstol Jesús Loza. Una mañana diferente, una mañana tremenda, con mucha bendición de parte de Dios. Así que ya nos quedan unos minutitos y terminamos con el programa. Estamos saliendo, también le contamos a la gente, por Radio Luz Verdadera. Acá en General Roca tenemos nuestros estudios ubicados en calle Neuquén 2523. Le contamos a la gente que nos puede buscar en la Play Store como Luz Verdadera 105.3, la descargás y escuchás todas las entrevistas. Que bueno, gente, nos vamos, nos despedimos en las redes. Abrazo gigante, los queremos. Chau, chau. ¿Le decimos chau a la gente? Un besito grande, gente. Gracias por estar ahí. Dios les bendiga un montón. Bendiciones para todos.